Estimados maestrandos, continuamos con el desarrollo del tema relacionado con las fuentes nacionales del derecho del trabajo en el contexto de la Maestría Regional Centroamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, auspiciado por la Universidad Paulo Freire de Nicaragua y la Asociación Guatemalteca, la Asociación Centroamericana y del Caribe de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. En este módulo hablaremos específicamente de la ley. Hablamos de las normas constitucionales o del bloque de constitucionalidad en materia laboral. Veíamos la importancia de ir revisando minuciosamente cada artículo de nuestras constituciones o de nuestras cartas magnas para establecer el contenido específico de cada uno de los derechos fundamentales constitucionales o constitucionales en cada país centroamericano. Específicamente, si hablamos de la ley, y me refiero a las normas ordinarias laborales, en el caso guatemalteco ya decía el Código de Trabajo, va a sobresalir, pero también decía que no podemos dejar de aseverar que tiene más relevancia y más importancia en el estrato de las normas ordinarias el pacto colectivo de condiciones de trabajo, porque esta ley profesional entre las partes, esta que se origina en los alcances de su definición de conformidad con el artículo 49 del Código de Trabajo, va a ser esa especial, esa norma que cada uno de los que intervienen en la relación laboral en una empresa le dan vida. El sindicato con el empleador se ponen de acuerdo y le dan vida a esa normativa colectiva. Eso es muy importante y definitivamente no podemos dejar de aseverar, o en mi consideración, que la norma más importante ordinaria en materia laboral es el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Para otros países el llamado contrato colectivo de trabajo. México le llama contrato colectivo a lo que en Guatemala le llamamos el pacto colectivo de condiciones de trabajo, repito, perfilado en los términos y alcances del artículo 49 de ese Código de Trabajo. Pero bien, hablemos de la ley. ¿Qué leyes son las que estructuran, regulan, establecen y norman los derechos laborales en el caso de nuestros países centroamericanos y específicamente en el caso guatemalteco? Decían también, suele decirse que es el Código de Trabajo o la ley laboral, pero eso es cierto, pero no totalmente cierto, porque hay otras leyes que también le dan vida en el estrato ordinario a las normas laborales. Código de Trabajo, sí. Pacto colectivo de condiciones de trabajo, sí. ¿Cuáles otras? Ordinarias. En el caso guatemalteco, la ley del servicio municipal, la ley del servicio civil del organismo judicial, la ley del servicio civil del organismo legislativo y la ley del servicio civil, aquella que enuncia el 108 constitucional guatemalteco. Entonces, ahí tenemos ya 4 o 5 leyes ordinarias que norman relaciones laborales en el sector privado guatemalteco, en las municipalidades, en el organismo legislativo, en el organismo judicial. Ahí tenemos esos elementos jurídicos que norman las relaciones laborales o la relación funcional de servicios en el servicio público. Pero también no son solo esas, En el caso guatemalteco podemos citar también, por ejemplo, el decreto 4292 del Congreso de la República, que establece la ley de bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, lo que en Guatemala mal se llama y es antitécnico, pero no puedo dejar de mencionar el mal llamado, repito, bono 14. Ese está establecido en una norma especial, en una ley ordinaria especial, el decreto 4292 del Congreso de la República. En Guatemala también se establece y se paga un aguinaldo. Esa bonificación, ese bono 14, es un salario en términos así dichos muy sencillos, un salario anual que se paga a los trabajadores en Guatemala del sector privado y público en el mes de julio, en la primera quincena del mes de julio de cada año. Y se paga también un aguinaldo. Y el aguinaldo está establecido en 2 leyes ordinarias. Una, la ley del aguinaldo para el sector público, y otra ley del aguinaldo para el sector privado. Esas establecen temporalidad para pago del aguinaldo y específicamente en el mes de diciembre, dicho también de una manera muy sencilla, casi de un mes de salario por el año laborado o la parte proporcional del año laborado. Entonces, ya citamos aquellas leyes especiales de los organismos del Estado, de las municipalidades y
el Código de Trabajo. Pero también tenemos entonces, si sumamos a ese nuestro listado, la ley del aguinaldo para el sector privado, para el sector público, también la ley de la bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público. Traemos a colación la última que reforma 3 decretos anteriores, el 37-2001, que establece la bonificación incentivo para los trabajadores del sector privado de Guatemala, de conformidad con el artículo 1 de ese decreto 37-2001 del Congreso de la República, pero en el artículo 4 establece la bonificación mensual para los trabajadores del sector público. Pero es una misma ley, es una misma ley. El artículo 1, la bonificación incentivo para los trabajadores del sector privado, y el artículo 4, la bonificación mensual para los trabajadores del sector público. Eso implica que allá en el sector privado se llama bonificación incentivo y en el sector público se debería llamar bonificación mensual, no bonificación incentivo. Entonces, esa es la suma de leyes que nosotros podemos generar y que vale la pena en este ejercicio y en esta oportunidad tan valiosa de estar con colegas centroamericanos, el hecho de poder generar la integración de las normas constitucionales, las normas ordinarias, tener un listado de las normas ordinarias principales guatemaltecas, principales salvadoreñas, principales nicaragüenses. Eso es importante y claro que lo vamos a generar definitivamente. Pues bien, entonces, hay más leyes, hay más leyes. Si quisiéramos citar, está también en el caso guatemalteco la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Esta ley, que nace derivado del mandato del último párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 116 establece el derecho de huelga a los trabajadores del Estado, y así lo dice el epígrafe. Pero dice, y ese abre las puertas al derecho a la libertad sindical, al derecho de negociación colectiva de los trabajadores del sector público, a partir de 1985 o a partir de la vigencia de la Constitución de 1985, del 16 de enero de 1986. En fin, esta ley especial, lamentablemente, en el caso guatemalteco existe. Pero esa ley, a mi consideración, es una ley muy escueta, es una ley muy pobre, una ley que regula el derecho de sindicalización y huelga a los trabajadores del Estado, tal vez en un 3%. ¿Y qué pasa con el 97% restante? Dicen los legisladores que lo no regulado, 3% especial del derecho de sindicalización y negociación colectiva del sector público, lo no regulado en esa ley especial que mandó el 116 constitucional a que se emitiera, dice que lo no regulado en esa ley se aplique supletoriamente las disposiciones del Código de Trabajo. Y por eso en Guatemala hay aspectos que pueden ser censurados en el ejercicio del derecho de la libertad sindical y de negociación colectiva, y especialmente en el ejercicio del derecho de negociación colectiva en el sector público guatemalteco. Pero tenemos esa ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Tenemos una ley también relativa a la promoción del turismo. Tenemos una ley especial relativa a las madres que dan vida a los seres, pues definitivamente a cada uno de las madres que tienen la virtud de dar a luz a un hijo. También tenemos la ley que regula o establece derechos relativos o derivados de eso tan humano y tan especial y tan noble, derivado del ser de la mujer. Pues bien, y podemos seguir con esas leyes ordinarias que van a enriquecer el derecho laboral en cada uno de nuestros países. Y repito, estos son enunciados los que yo estoy haciendo, pero en el caso de Guatemala tenemos a nuestros maestranos que conocen la ley laboral guatemalteco ordinaria. En el caso salvadoreño y así en cada uno de los países centroamericanos tenemos a los colegas que conocen sus normas ordinarias. ¿Qué es lo que pretendo? Solo dar enunciados. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que vamos a generar? Ya lo decía y lo repito, un glosario de los artículos constitucionales, un glosario de los convenios internacionales ratificados en cada país, un listado de las leyes ordinarias que regulan los derechos laborales en cada país, y ahí vamos a seguir todavía. Muchas gracias.